Saludos amigos, les habla Ernesto de la Torre Martín. Hoy quiero que platiquemos acerca de el fanfarrón religioso. Vamos a hablar en contra del orgullo espiritual. Veamos la radiografía del fanfarrón espiritual frente a la gracia y a la piedad. Jesucristo habló de una parábola que nos va a ayudar a comprender esta verdad. La parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, un conocedor de la ley, un hombre celoso de la ley, que fue a orar, y también fue un publicano a orar delante de Dios. El fariseo oraba de esta manera: te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres. Soy una persona que ora, que ayuna, que diezma. Soy una persona que vive entregada a ti. No soy como los demás, ni como este pecador, como este publicano. Sin embargo, el publicano, al estar en la presencia de Dios, se sentía pecador y oraba pidiendo perdón por sus pecados, diciendo: Dios, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Jesús dijo que el fariseo no iba a ser justificado delante de Dios por su presunción, y el publicano iba a ser perdonado delante de Dios por su sinceridad. Evangelio de Lucas 18, 9 al 14. Hablemos en primer lugar qué es un fanfarrón. Un fanfarrón es un orgulloso, un presumido, que se presenta hablando de sus logros espirituales ante los demás, que habla mucho de su vida espiritual, habla de lo que no tiene, de lo que carece. Sin embargo, él quiere exhibirse, quiere que la gente le aplauda y le admire. Él se atribuye una superioridad que es falsa, que no tiene, ya que busca exhibirse ante los demás. En la actualidad, el fariseo moderno, el fanfarrón, es aquella persona que busca subirse a un pedestal, que exhibe sus logros, su esfuerzo, que utiliza las cosas santas de Dios para su propio ego y para su propio orgullo. Él no da gloria a Dios. Él se glorifica a sí mismo. Él se exhibe a sí mismo. Él no confía en la gracia y la misericordia de Dios. Confía en sus logros, en su propio esfuerzo, en sus méritos, y por eso presume de lo que carece. Él piensa que tiene la aprobación de Dios. Él piensa que Dios es su cuatachón y que todo lo que él hace, Dios lo aprueba, pero Dios ve su orgullo espiritual y lo va a hacer a un lado. Ahora hablemos del estilo de orar, el monólogo del ego. Un fanfarrón no busca la intimidad con Dios, busca exhibirse delante de Dios. En la parábola que hemos mencionado, el fariseo oraba en pie, y estando de pie ante Dios, le decía: te doy gracias, porque no soy como los demás. Se comparaba con los demás. Se creía superior a los demás, diciendo: yo sí oro, yo sí diezmo, yo sí vengo al templo, yo sí te sirvo. De tal manera que se estaba exhibiendo delante de Dios. Él no oraba con Dios, se exhibía delante de Dios. El fariseo no oraba ante Dios, él oraba consigo mismo. El usar la oración era un pretexto para alardear de sus logros y de lo que él hacía. Él solo quería escucharse a sí mismo, no que Dios lo escuchara. Él estaba contento con él mismo. No venía con una actitud humilde delante de Dios.
sino con una actitud orgullosa y arrogante, y presumía y se exhibía delante de Dios y delante de los hombres. Y también esto pasa en la actualidad. Usamos la oración como una oración informativa y comparativa, ya que muchos al orar hablan delante de Dios sus logros, su esfuerzo. Cuando oran se comparan con los demás, como lo que hacía el fariseo, y le informan a Dios lo que han orado, lo que hacen. Le informan a Dios como si Dios no supiera eso. Usan la oración únicamente para informarle a Dios y no para tener una intimidad delante de Dios. Lo hacen solo para exhibirse a sí mismos y compararse con los demás. Y cuando le piden a Dios por los demás, se comparan a ellos mismos, diciendo: yo no soy como los demás, por eso los demás te necesitan, los demás tienen que arrepentirse y buscarte. Y solamente se comparan en la oración en vez de tener intimidad y venir delante de Dios con arrepentimiento y con reconocimiento. Ellos oran dando gracias a Dios porque su ministerio es el más grande, es el más importante. Su ministerio es el que más ha impactado a los demás. Ellos dan gracias a Dios por las bendiciones recibidas, porque Dios los bendice a ellos más que a los demás. Ellos oran de una forma llamativa para presumir. En su tono de voz, en sus expresiones, usan palabras rebuscadas para impresionar, y también modulan su forma de hablar. No hablan naturalmente. Ellos usan frases y formas gregorianas para impresionar a los demás, como diciendo: oh, alabado sea tu nombre, Señor, aleluya, aleluya. No es su estilo de hablar normal, pero usan ese tono de voz para impresionar a los demás, y no se muestran de una forma sincera y genuina. También el fanfarrón usa el púlpito como una pasarela para exhibirse. En vez de predicar la palabra, se pasa bastante tiempo hablando de él, de sus experiencias con Dios, de cuánto Dios lo usa, cuánto Dios lo bendice. Si busca un ejemplo, se pone a sí mismo como ejemplo, porque busca la exhibición. Y también en su forma de moverse, lo hace como si estuviera en una pasarela. En su predicación se utiliza mucho un autorreferente constante en él, porque él habla de él mismo, de sus viajes, de sus logros, de los milagros que ha realizado, de cuánto ha sufrido, de cuánto se ha esforzado para servir al Señor. Él busca frases y expresiones que no son comunes, muy rebuscadas para impresionar a la congregación, para que la gente piense que tiene una superioridad intelectual por encima de los demás. Él usa las redes sociales para exhibir su vida espiritual. Tiene una falsa humildad porque dice: yo soy un siervo inútil. Pero en su actuar, en su forma de ser, demuestra su orgullo y su presunción, y que es un fanfarrón. Ahora hablemos del contraste divino, el llamado a la verdadera piedad. La vemos en el publicano, que reconocía su debilidad, que le pedía a Dios perdón, que no se exhibía a sí mismo, sino que buscaba la aprobación y la misericordia, el perdón de Dios. Él oraba diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. La Biblia dice que el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Al único que tenemos que enaltecer es aquel que murió por nosotros, que nos dio vida y salvación gratuita por medio de su sacrificio en la cruz. En Gálatas 6:14 dijo Pablo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo,
comparte.